programa de jóvenes y para jóvenes. Bueno, pregunta: ¿cómo hago para entrar al cielo? ¿Cómo hago para ir al cielo? ¿Quién va al cielo? Los buenos van al cielo. ¿Quién va al cielo? Los que guardan los mandamientos, los que aceptan por fe la salvación. ¿La salvación de qué? ¿La salvación de quién? ¿Cuál fe? ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? Resulta que una persona que no conoce algo acerca del Señor Jesús, y usted le va a enseñar, lo primero que el verdadero evangelio de Jesús hace con nosotros es dejarnos convictos de pecado. ¿Listo? Todos hemos pecado, ¿sí o no? Y si todos nosotros hemos pecado, ¿cuál sería nuestro merecido? La muerte. ¿Pero cuál muerte? Eterna, ¿sí o no? La muerte eterna, que es el infierno. Ahora, ¿y por qué menciona la palabra infierno? Pues porque es un lugar que existe y hay que hablar de él y hay que enseñarlo. Listo. Entonces, como todos hemos pecado y como Dios es bueno, tiene que ser justo, ¿sí o no? Y como es justo, a cada uno le va a pagar lo que se merece. Y si usted y yo nos merecemos el infierno y la eternidad, bueno, entonces ya sabemos de qué nos salva Jesús. ¿De qué nos salva? De esa muerte eterna o de esa condenación o de irnos al infierno. Vamos a Juan capítulo 3, porque ahí quiero empezar a profundizar en cuál es el paso que vamos a seguir. Porque ya hemos hablado de que Él murió por nosotros, que Dios es justo, que Él pagó por nosotros en la cruz, que aceptamos su perdón, que aceptamos su redención. Sin embargo, aquí se viene otra cosa clave dentro de la vida cristiana. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Listo? Vamos a leer primero hasta el versículo 15. Pero lo vamos a leer, yo leo el primer versículo, usted lee el segundo y así, ¿listo? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Listo. Mire que Nicodemo está reconociendo al Señor Jesús como maestro. Está diciendo: sí, voy a seguir sus pasos. Él es un maestro, voy a seguir sus enseñanzas, parte de lo que ustedes estaban diciendo ahorita. Pero Jesús le dice esto. A ver, yo voy con el 3, ustedes con el 4. Respondió Jesús y le digo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué sigue? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, listo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que para ir al cielo hay que creer en Jesús, ¿sí o no? ¿Cómo se hace para dejar de pecar? ¿Cómo se hace? Porque pues si uno pudiera, pues si fuera tan fácil, ¿sí o no? Ay no, de aquí en adelante no peco más, vea, por esta. Pero no pasa así. O yo no lo he visto,
o a mí no me pasó. Yo no lo he visto. Por eso Jesús va a Nicodemo y le dice: chino, lo que pasa es que para entrar en el cielo usted tiene que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo empieza a hacer preguntas. Un hombre inteligente empieza a hacer preguntas inteligentes. Bueno, pero ¿cómo así? Yo necesito una respuesta. Explíqueme cómo se hace para nacer de nuevo. Jesús empieza a hablarle de lo necesario que es que ya no tenga esa naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado que tenía Nicodemo ya no le servía. Esa naturaleza de pecado que usted tiene es la que no le sirve. Es necesario nacer otra vez. Es necesario nacer otra vez. ¿Por qué? Pues porque nuestra naturaleza con la que nacimos, heredada de nuestros papás, con esa naturaleza pues aprendimos a pecar, y nuestra condición tiende al pecado y al pecado y al pecado. Es necesario que seamos como que hechos pedazos por dentro y que el Señor nos vuelva a hacer de cero. Que nuestra naturaleza de pecado muera con Él en la cruz y nosotros resucitemos con Él como una nueva criatura. Es necesario nacer otra vez. Ahora está la pregunta. Nicodemo pregunta: ¿y cómo se hace? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se hace? Entonces, nacer del agua implica, no sé si usted se acuerda cuando lo bautizaron, que lo metieron en el agua y lo sacaron. Entonces, lo estudiábamos el jueves. Es como que el hombre de pecado es sepultado con Cristo cuando baja al agua, y cuando sale resucita con una aspiración a una buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué el agua? Porque simboliza limpieza. Está simbolizando. Pedro dice, el apóstol Pedro dice, no que es que el agua esté limpiándonos por dentro, sino que simboliza la aspiración de la nueva conciencia, que el hombre de pecado fue sepultado y después resucitamos con una nueva conciencia. El bautismo, el ir al agua, es simplemente públicamente reconocer: necesito nacer de nuevo. Eso es. No quiero más el pecado, quiero vivir para Dios. Eso es el bautismo en agua. Pero después viene el bautismo en el Espíritu. Es necesario nacer del Espíritu. ¿Cómo así? ¿Cómo se hace para nacer del Espíritu? ¿Será que es una experiencia y ya? La obra la va haciendo el Espíritu Santo en uno, en la medida en que uno va dando lugar a que Él la haga en uno. ¿Cómo así? Usted cada día va a permitir que la palabra de Dios quede albergada en su corazón. Entonces, la palabra de Dios, al estar albergada en su corazón, empieza a producir en usted arrepentimiento. Y el Espíritu Santo usa ese arrepentimiento para llevarlo a usted a nacer otra vez, a nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es de la noche a la mañana, sino que es el proceso que va llevando a cabo en usted el Espíritu Santo día tras día. Y cuando usted cae en cuenta, usted dice: ¿cómo así? Pero yo no era así. Algo me pasó. Algo pasó conmigo. Y la gente que está alrededor de usted también lo va a notar. Le es necesario nacer otra vez. La mayoría de gente, entre comillas, cristiana, no ha nacido de nuevo porque vive pecando y le da lo mismo. Y no le interesa si le falló a Dios o no, porque hoy tienen una idea muy extraña, que le dicen a uno: Dios te ama tal como tú eres. No sé si usted ha escuchado eso. Dios te ama tal como tú eres. Uy, no, espere quieto. Eso no es verdad. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Esa es la verdad de Cristo. Eres pecador, le has fallado, has ido en contra de su ley, has sido rebelde a su palabra, y Dios te ama. Jesús te ama, claro que te ama, pero no ama lo que eres ni cómo vives. Jesús te ama, pero no ama la forma en la que vives. Eso sí debe ser muy claro. Claro que nos ama, porque por eso murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero eso no quiere decir, primero, que apruebe la forma en la que vivimos. Segundo, que esté de acuerdo con esa forma en la que vivimos. Y tercero, en que no le importe. Claro que le importa. Nos ama a nosotros, pero no nuestra forma de vivir. Nos perdona a nosotros y tiene misericordia de nosotros. Nos ama, pero no nuestra forma de vivir. Debemos poner eso muy claro, porque aquí dice el versículo 14: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vamos a tocar ahora sí un versículo muy conocido que es Juan 3:16, que usted se lo sabe. ¿Qué dice Juan 3:16? Bueno, muy lindo. Amén. De tal manera el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo en la cruz para que muriera por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Bueno, pero ¿cómo sé si creo o no creo en Jesús? ¿Cómo se sabe que alguien cree en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Pues precisamente lo que demuestra que de verdad he creído en Jesús es mi nuevo nacimiento. Eso va a demostrar que de verdad he creído en Jesús y que el pecado para mí ya no es una opción de vida, sino que buscaré rechazarlo a como dé lugar. Eso sería el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es una muestra de que de verdad he creído en el Señor Jesús, para que todo aquel que en él cree, que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo, no se pierda, mas tenga. Entonces esta tarde dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Dios ama a las personas, pero no como viven las personas. Dios ama a la gente, pero no la forma en la que la gente actúa. Porque Dios es bueno, debe aborrecer el mal. ¿Usted qué cree? Dios es bueno. Si Dios es bueno, debe odiar la maldad. Entonces, ¿qué pasa con el malo? ¿Dios no ama a las personas malas? Pues los ama enviando a su Hijo a morir por ellos, pero no ama la forma de vida que llevan, ni la conducta que tienen. Entonces quiero que usted entienda que Dios le ama a usted, pero una cosa es que Dios le ha llamado al punto de enviar a su Hijo, y otra cosa es que Dios apruebe la forma en la que usted lleva su vida. Otra cosa es la forma en la que usted ve el mundo y cómo se conduce. Tenga cuidado, porque se puede engañar pensando: bueno, como Dios nos ama a todos y se entregó por todos nosotros en la cruz, puedo vivir como yo quiera. No, Jesús te ama, pero no aprueba tu forma de vivir. Y de aquí en adelante el Espíritu Santo empieza a cambiarte para darte una forma de vivir que agrade a Dios. Ese es el nuevo nacimiento. No que tú dejaste la mentira, que Él te hizo libre de la mentira. No que dejaste el alcohol, que Él te hizo libre del alcohol. Él va haciendo la obra en tu corazón y en tu vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, ¿qué dice? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo... Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. O sea, Jesús no vino para condenarle a usted y a decirle pecador para el infierno. A eso no fue que vino Jesús, sino que Él vino para que usted sea salvo por Él. Jesús no vino para condenar, sino que Él vino ¿a qué? Sino para salvar, o para que el mundo por Él sea salvo. Pero por Él no hay otra forma de salvación y de eternidad. El que en Él cree no es condenado. Es que Jesús no vino a condenar a nadie. El que cree en el Señor Jesús no es condenado, sino que ¿qué? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Uy, eso está tremendo. No dice será condenado, dice ya ha sido condenado. El que no cree, el que le rechaza, el que no cree ya ha sido condenado. Fíjese que acabamos de leer que de tal manera amó Dios al mundo, pero ahora estamos leyendo que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo así? Pero no dice que amó tanto al mundo. Sí, lo amó tanto que envió a su Hijo. Pero si alguien decide no creer en Él y decide rechazarlo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Quién es la luz del mundo? Pues el Señor Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
sus obras eran malas. Mire, hace 8 días se lo decía, el mensaje de Jesús va a ser incómodo porque somos luz, y las cosas malas del mundo van a quedar expuestas y van a quedar a la luz cuando usted y yo llegamos llevando el evangelio del Señor Jesús. Y dice, sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, ¿para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, esta tarde quería recordarle un par de cosas, porque Dios lo va a usar a usted de una manera muy especial, muy bonita. Es necesario empezar a enseñarle a la gente cuál es el verdadero evangelio de Jesús. Estoy convencido que llegará el momento en que muchas de esas personas que de manera sincera intentaron buscar a Dios, llegará un momento en que harán un alto en su camino y dirán: venga, pero yo necesito a Dios y yo no me estoy alimentando con lo que me están dando. Y estoy convencido que muchos que están en muchos lugares haciendo cosas que no deben, que de manera honesta quieren buscar a Dios, Dios les va a despertar el corazón. Entonces usted que sí ama a Dios y usted que sí es de Dios va a entender el camino del evangelio con toda claridad, para cuando ellos vengan usted se lo va a exponer con claridad, y ellos van a aprender y van a poder escapar del fuego eterno y van a poder huir hacia la vida eterna, y van a conocer al verdadero Jesús y al verdadero Dios de la Biblia. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero ¿cómo van a conocer a Dios si nadie se los enseña? Siempre nos dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama tal como eres. Y espere un momentico, porque dice abajo que el que no cree ya ha sido condenado. Espere, porque realmente Dios está siendo muy serio con esto. Y está siendo muy severo con esto, y siendo muy vertical con esto. O con Jesús o sin Jesús, pero estados intermedios no hay. Y solo hay una forma de entrar al cielo, y es a través del Señor Jesucristo. Usted debe aprenderlo. Este pasaje que acabamos de leer tiene muchísima riqueza, muchísima riqueza. En su casa va a volver a leerlo, va a volver a estudiarlo, va a subrayarlo. Le va a empezar a decir: Señor, enséñamelo. Señor, háblame. Yo sé que esto lo voy a tener que enseñar. Señor, esta generación tendrá que conocer cristianos de verdad. Mire, los discípulos cuando estuvieron con el Señor Jesús tuvieron que aprender también, porque en un momento fueron perseguidos y fueron dispersados, y cada uno lo que aprendió del Señor tenía que ir a enseñarlo. El apóstol Pablo dice: porque lo que yo recibí del Señor, eso también os he enseñado. Usted lo que está recibiendo, lo más posible es que allá donde está, en su trabajo, en su universidad, en su colegio, va a tener que darlo, y se va a tener que encontrar con cristianos que están como caminando chueco, que honestamente quieren ser cristianos, pero nunca nadie les ha hablado la verdad, y usted está ahí para decirle: venga, le voy a exponer la verdad del evangelio como está en la Biblia, y usted tomará su decisión. Dios le va a usar de una manera muy linda, porque hay mucha gente que de manera honesta quiere buscar a Dios, pero no sabe cómo hacerlo, y lo único que recibe son chitos y gaseosa, y no están siendo alimentados. Y a usted Dios lo está usando y lo va a usar para alimentar a esas personas. Entonces prepárese, tome la Biblia y empiece a llenarse de Dios. Incline su cabeza y oremos juntos por eso. Oremos juntos por eso. Y dígale: Señor, úsame. Señor, esto que estoy aprendiendo, úsame, Señor. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Úsame, Dios mío. Úsame, Señor.
Señor, esto que estoy aprendiendo, úsame, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Úsame, Padre, úsame, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor amado. Úsame, Padre, úsame, Dios mío, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor bendito, quede grabada en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, haga la obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, enséñale a cada uno de estos jóvenes y señoritas, muéstrales el camino, muéstrales, Señor, la verdad, muéstrales la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios mío, te pido que glorifiques tu nombre, Señor, y que les muestres la verdad, Señor amado. En el nombre de Jesús, que los uses. Mira las multitudes de jóvenes, Señor amado, que creen que son cristianos, pero no conocen todavía el Evangelio. Señor, usa a estos muchachos, Señor amado. Úsanos, Padre. Y mira las multitudes que se están perdiendo. Aquí me dice tu palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos use, Señor. Amén, amén, aleluya. Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes. Este es